Hola amigos, buenas noches, conversando con Libby Duque. Esta noche tenemos una noche súper especial desde aquí, desde Pereira, Risaralda, el eje cafetero. Muy buenas noches, Amparito, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, a usted es el que hay que darle el agradecimiento por este detalle tan bonito de prestarnos sus cámaras, su espacio y darnos la oportunidad de estar conversando con Libby Duque. Una persona a la que hoy en día más de uno ya le tiene un alto reconocimiento por su trabajo que tiene muchas dimensiones en esta hora. Amparito, muchas gracias a usted, muy formal. Yo quisiera que usted nos hablara de Amparito Bustamante. Ajá, ¿Quién es Amparo Bustamante aquí en la ciudad de Pereira? ¿Qué es la carrera periodística tan hermosa? Pero primeramente yo quisiera saber un poco de usted. ¿De dónde viene? ¿Cuáles son sus raíces? ¿Qué es lo que usted ha hecho para lograr esta carrera tan exitosa como escritora del periódico? Porque usted lo que hace es escribir en el periódico. Cuéntenos primeramente de dónde es mi corazón. Bueno, hablemos de una niña que tiene lo que llamamos un nombre compuesto. No solamente soy Amparo, mi nombre completo es Marleni Amparo Bustamante Osorio. Okay. Y comúnmente hay una expresión casi como autodidacta de sacar la palabra ambú, que significa la muestra de mis dos nombres y mi apellido y mis dos apellidos. Normalmente es como una especie de seudónimo que utilizo cuando en algún momento la gente me dice, ahí va la famosa ambú, el búho. Y el animal con el que yo me identifico. Vamos a darle un saludito aquí a mi hermano Dubán y al pastor y a su novia Olivas, que está con nosotros. Se pueden reír y gócense porque de eso se trata. Amparito, usted es una persona, yo digo, que es muy política. No sé si me equivoco, pero me encanta la manera como se expresa. Tiene una gracia y una finura al tener un diálogo usted con la gente y eso atrapa, eso atrae. Usted tiene como que usted es de los dos bandos, tiene su razón de lo que dice y hace, pero se escucha como que yo estoy de acuerdo con lo que están de acuerdo y en desacuerdo con los que están en desacuerdo. Manejamos una dualidad. Entonces no me equivoco. Muy bien. Muy excelente ese calificativo o esa vista psicológica con la que usted me hace el favor de... Es que eres muy inteligente, comentar. Pero es que se ve la inteligencia y la destreza y la capacidad que tiene como escritora, porque el escritor tiene que tener, hay algo que tiene que tener, suspicacia para poder llegar al público, pero no vamos a hablar de escritores todavía, vamos a hablar a nuestros amigos, un saludito a toda nuestra gente de Brasil, a nuestra familia, y a la gente que está en España y en otros países. No me escapa. Cuénteme quién es Amparito, de dónde viene, qué es lo que estás logrando también con todos estos éxitos que tienes. Amparo es una genuina pereirana, nacida en este lugar. Todo el bendito tiempo he trasegado por mis calles y carreras y todos los rincones de Pereira en todos los sentidos. ¿A dónde será que no habrá metido el hocico doña Amparo? Pues habría que hacer una buena lista para que la gente se dé cuenta. Pero lo más importante es que ese modus vivendi de tiempo atrás al tiempo presente ya tiene unos cambios muy genuinos, muy diferentes. Y eso me permite, digámoslo así, en alguna forma capotear la neutralidad y la imparcialidad. Así de sencillo. Me han querido meter en camisa y once varas. Es más, por lo que yo escribo... ¿Y de las 11 varas son la cárcel o algo? ¿O qué? No, como dice alguien, decirlo a uno, ponerlo en calzas prietas para saber de qué manera contesta o no contesta, o de qué manera se inclina hacia un lado o hacia el otro. No es fácil, pero si uno las tiene, digámoslo así, clara y sabe que está hablando con sinceridad y honradez, la cosa es como bueno, bien vamos distinta. Otra vez, aparte de eso, de ser pereirana, risaraldense. Claro, pues. Un momento. De Triángulo del Café, ¿qué le damos? Un momento, a ver, mi señora pues, linda. dale. Da la casualidad de que dentro de las páginas que yo escribo, que es para... Más adelante. Exacto. Para un medio nuestro a nivel cafetero, yo tengo un término que dice, yo soy risaraldense, pero también caldense. Y yo sé por qué. ¿Usted dirá? Bueno, porque esto anteriormente era la antigua Antioquia y el antiguo Caldas.
Este era el famoso... Eso es correcto, dice usted, ¿cierto? Es la famosa mariposa verde que teníamos entre nosotros, que en algún momento empezó a desmembrarse y que creó 13 departamentos, aunque ya había uno, el viejo Caldas, el antiguo Caldas, luego Risaralda y luego Quindío, de donde se formó uno de los, digamos así, una de las partes departamentales, si estoy equivocada, uno de los departamentos más pequeños de Colombia juntamente con el Atlántico. ¿Y de dónde nació usted entonces? ¿En el Caldas, o en Risaralda o en Pereira? ¿Cómo está eso? A ver, pereirana 100% y me atrevo a decir que caldense porque mi familia, por parte de la señora madre, todo el tiempo estuvimos caminando constantemente para Villa María, Okay. para Palestina, para Neira, para Filadelfia, Amparito, y estamos usted ha hablando sido de eso. Caminadora, entonces. Sí, señora. Amparito, estábamos hablando acerca de su niñez. Algo que es tan importante y marcado en nuestra vida es lo que nos enseñan nuestros padres. Bueno, como primera medida soy hija única. Ah, Es algo bien importante. Peor todavía, porque a los hijos únicos se tratan muy bien o los tienen encerrados. ¿Cómo va la cosa? Bueno, una crianza bastante fuerte, una madre rígida, psicorrígida, un padre de cierta debilidad, de personalidad más bien por allá, no, más bien alicaída, digámoslo así, pero un hombre O muy... sea, la que mandaba era la mamá. La gallina era la que ponía el huevo y cantaba y hacía todo lo que había que hacerlo, lo hacía mi señora madre, que entre otras cosas tenía 2 nombres. Su nombre real era Abigail, pero todo el mundo le conocía con el nombre de Maguila. Maguila, ok, bueno. Simpático el asunto. Pero el padre se encargó de hacerme ese cultivo de la lectura desde muy tierna edad, porque dando la casualidad de que nosotros no tuvimos lo que tienen los muchachos hoy en día del preludio antes de entrar a estudiar, del transición, párvulos y yo no sé cuántas cosas más de los kindergarten, nosotros íbamos a la escuela de 6 años cumplidos y éramos niños, niños aparte, niñas aparte. Eso es un punto importante. Así la gente le diga a uno, entonces eres una escuelera de esas en las cuales no permitían que conversaran con los niños y no teníamos ningún nexo con ellos. Creo que ahí en algún momento sí hay una severa equivocación de parte de algunos que miran eso con esos ojos. Estábamos hablando precisamente ahora que hoy en día las madres a los 3 añitos se están entregando a los hijos a la guardería y ya no son los padres los que los cuidan, sino la persona que está encargada de la guardería. Y tú más adelante nos vas a decir cómo tú estás trabajando en las escuelas con los niños y haciendo a veces una labor social. Y este es un llamado a todas las escuelas, a todos los directores de las escuelas. El tiempo de una persona, no importa si es adulta o adulto mayor, es que entrega su corazón, entrega su vida para ir a enseñarle a los niños y hacer una complementación, diríamos, Amparito, de lo que es el trabajo que hace un maestro, porque un maestro es como una mamá o un papá. Hay una cosa bien importante. El niño de tiempo atrás era niño, completamente niño. No se le maduraba biche como desafortunadamente, con todo respeto a la audiencia que nos esté escuchando, es que hoy en día el niño está perdiendo su habilidad de ser niño. Y entonces, como ya estamos con los computadores, aquí tenemos nuestro aparato celular, tenemos el televisor con todos los canales del caso, tenemos tanta información tecnológica que el niño de hoy en día, uno le pregunta, ¿quieres jugar con tal cosa? ¿Y eso cómo se juega? ¿Y eso qué es? O sea, ya un trompo es como algo... Eso es prehistoria para ellos. Dicen, no, doña Amparo, es que usted está hablando de prehistoria. Digo yo, ¿cuál prehistoria? O sea, de los ¿No sabes jugar canicas? ¿No sabes jugar a las tapitas? ¿No sabes pasar un carrito por los lados de una carreterita que tú haces? Ay, no, yo tengo allá mis equipos potentes que manejan lo que sea. Se acabó la niñez, ¿no es verdad? La niñez se acabó y como tal el niño hoy en día está súper desarrollado en cuanto al mismo hombre y mujer. Amparito, esa no fue con usted, a usted fue difícil. Y ciertamente el diálogo entre papá y mamá de hoy en día son bastante difíciles de manejar, porque ellos, los padres, todavía tienen cierto tipo de antigüedad y los muchachos hoy en día le salen a uno con unas cosas que uno dice, Dios mío, ¿qué es eso? No vayamos sino a un punto muy importante. Perdóneme lo que voy a hacer. ¿Qué hubo, vieja? ¿Cómo estás, Cuchita? ¿Bien o no? Imagínate.
Con eso le digo todo, que eso es más o menos el trato que con tristeza vemos dar de los menores a los mayores. Amparito, ¿a qué edad tú sentiste el deseo de escribir? Porque fíjate que si yo me voy y me remonto a mis tiempos, yo encontraría por qué yo escribo hoy. ¿Cuándo empezó usted a escribir? Tú me decías algo bien importante, es mi papá me ponía a leer las noticias, ¿cómo era? No, sencillo. La forma de cómo pedagógicamente enseñaban en tiempo atrás es muy distinta a la de ahora. Una maestra, no una profesora, una maestra. ¿Cuál es la diferencia de la maestra y cuál es la diferencia de la profesora? La maestra es más madre y la profesora es más académica. Bueno, vea pues, hoy aprendimos algo. Maestra es maestra porque es prácticamente la segunda mamá. Maestra. Maestra. Es una extra madre. Está más cerca del niño que el profesor que entra y dice en 45 minutos se acaba la clase y cuando termine la clase me hacen favor y sacan una hojita que vamos a hacer el quiz o el quiz, como le quieran decir, a ver de lo que se está viendo. A nosotros como maestros vimos fue mujeres y hombres entregadísimos al trabajo de saber hacer una metodología que llene al niño. Y aprendíamos a leer y a escribir con puntuación, doctora, con puntuación, con buena respiración, con buena dicción, con palabras aún complejas, había que aprendérselas. Y si usted no las sabía, entonces vaya, coge el diccionario y vaya, busque a ver qué dice y cómo se escribe. Y si usted lo escribe mal, vaya, una planita de 100 palabras escribiendo, por decir, examen con X y no examen con S, por decir algo. Entonces, a uno le enseñaban una especie de manejo tanto en lo escrito como en lo oral, como en el comportamiento. Entonces, lógicamente, esa comprensión de lectura desde entonces nos sirvió muchísimo para ahondar en lo que servían los libros que en ese tiempo se nos dejaba leer. Los clásicos, un Rafael Pombo. Sí, me acuerdo. Bueno, una María de Jorge Isaac, ¿cierto? Aún en tiempo ya terminando mi primaria, tal vez La Vorágine y la Doña Bárbara, que eran novelas fuertes. Así es. Bueno, y ya los clásicos de literatura directamente fuertes iban ya en el bachillerato. Pero eso no fue lo que tu papá te enseñó al comienzo para tú decir, ahora agarro una carrera como esta o me gusta. No, lo que hizo el hombre fue muy sencillo, llevar todos los fines de semana, sábado y domingo, El Espectador y El Tiempo, y no haciendo cuña nadie. Y en ese momento El Espectador y El Tiempo eran periódicos muy completos, que traían separatas muy especiales, las famosas lecturas dominicales, que eran prácticamente unas caricaturas. Uno se veía feliz leyendo a fantasmas, al doctor Daisy, al doctor, el gran detective, a Steven Daisy. Superman, claro que sí. Las de Tarzán eran las primeras que uno veía, ¿cierto? Veía a Pepita y Lorenzo, veía... ¿Mafalda? No, todavía no. Estaría un poquito Calimán, sí, porque eso salió a través de Todelar, que fue la primera que sacó la radionovela de Calimán, El Hombre Increíble, y las voces maravillosas de Gaspar Ospina y Erika Krum. ¿Y usted se acuerda de todo eso? Claro que sí, porque esos fueron mis maestros radiales. Es cierto. Bueno, entonces, ¿cómo no voy a acordarme de una Leticia Tres Palacios, de un Jaime Tres Palacios, que fueron las voces fantásticas con las cuales uno escuchaba las novelas y se las imaginaba, porque toda la réplica de los famosos ejercicios de saber que estaba lloviendo, que venía un carro, que venía una moto, o que venía un caballo trotando, o que el correr de las aguas, o que el caer del viento en los árboles, todo eso lo recreaban ellos de una manera maravillosa, y no estaba uno viendo nada, pero pareciera que lo estaba viendo, por Dios. Y el narrador era impresionante, esa voz de esos narradores eran lindos. Yo le voy a hacer una pregunta, ¿es usted romántica? Mucho. Bueno. Muy romántica, toda la vida me encanta. ¿Y todavía aún? Claro que sí, muy romántica. ¿Qué ama del romanticismo? Bueno, pero usted no me ha querido contestarla. Yo no me voy a ir hasta que no me regrese a la pregunta que le hice. A ver, yo soy un amante de un
aquí en Latinoamérica de Rubén Darío, como poeta. Ah, bueno, ahora... Como lectora genuina de Gabriela Mistral, de pie a cabeza. Yo le digo, si usted me pregunta qué escribió Gabriela Mistral, sé de ella, pero no me acuerdo qué escribía, imagínese. Me tocó Antonio Machado, que es español. Estamos hablando de Jacinto Benavente, español. ¿Cuántos libros te has leído tú? ¿Tú qué haces que dices? Por Dios, yo creo que han pasado tantos por estas lindas manos que mi hijo a veces en tiempo atrás cuando me veía leer me dice, oiga, de todos esos 6 libros que tiene en la cabecera, ¿cuál va a leer hoy? Y así se mantiene mi cabecera mantiene llena de libros. ¿Y tú lees un libro de una sola vez o lees ahora un pedazo, luego lees otro o tienes los 6 libros? Yo soy indiferente, o sea, yo echo mano del uno y me pongo a leer donde voy. ¿Y cómo voy conectas? ¿Te acuerdas? Ajá, sí. Papá te enseñó a leer, ¿Sí? Te daba el periódico. ¿De dónde nace ese deseo? ¿De lo que papá era, tú te sentías obligada o era algo que tú entendías que papá quería que tú fueras alguien diferente? Él quería que yo fuera algo diferente porque la familia Bustamante García, de aquí de Pereira y de Antioquia y de acá del Valle, tenían ya ancestros, por decir así, periodísticos, gentes que se habían metido en eso de ser... o sea que sí se tiene un ancestro claro para, que uno, sí, claro para que lo que sí. uno hace. Hay que buscar hay que mencionar que tal vez uno de los primeros radioteatros que tuvo la ciudad de Pereira, que se tuvo en La Voz Amiga, que era en ese entonces... Me acuerdo. Sí, era de Hermenegildo García Bustamante. Y doña Carito. Entonces, ellos juntamente con Oscar Giraldo, y estoy hablando de años 30, 40, tuvieron la oportunidad de darle paso a los grandes artistas, a las grandes presentaciones. En entonces la guitarra era el máximo de todos los instrumentos. Uno vino a ver más tarde el piano y de pronto el órgano, pero inicialmente todo artículo que tuviese cuerda era lo más sonado, era lo más hermoso. Tiple, guitarrón, guitarra, bandola, lira. ¿Alguna vez te enamoraste de algún artista o algún poeta o algún escritor? Ay, pero no respire tan profundo que me está diciendo que sí. Amigos, mira, encontrar a alguien como Amparito Bustamante con unas historias tan hermosas tendríamos aquí para unas 2 noches con unas 5 libras de café. Aquí contando las historias. Amparo, tú tienes una mente increíble. No te quiero preguntar cuántos años tienes. No tengo ningún inconveniente en contestar. ¿Cuántos años tienes? Si hoy estamos en el 2026 y según mis papeles, porque no son ciertos, nací en el 56, tengo 70. Oh, ok. Bueno, ¿eso qué quiere decir? ¿Y qué haces tú? A mí me gustaría mucho que dieras un tip a las personas. Y es bien importante. ¿Cómo hago yo para mantener una mente tan fresca para poder? Porque yo leo. Yo me acuerdo que hice un libro, que cómo conozco mi libro, pero para acordarse de tanta cosa que tú has leído, yo recuerdo muchos libros, títulos, y estábamos hablando acerca de eso. Yo leí mucho libro de descomulgación. Oiga, caramba. Sí, por ejemplo, Laurela, Loa, Salomé, todo lo que era de Vargas Vila, Vargas Llosa. Leí mucho libro de Gabriel García Márquez. Y por un tiempo paré, pero yo veo que con usted es continuo, usted duerme con los libros. Así es, yo duermo con los libros. O sea, su cabecera y su esposo son los libros. Son los libros, ciertamente. ¿Y qué le digo? He leído de todo. Pero no me contestó, ¿alguna vez se enamoró de alguien? No, en cuanto a la parte, digamos así, literaria, romántica y platónica, sí, eso. Claro, lógicamente. Es más, uno de mis mentores en la radio, yo siempre le amé en secreto y alguna vez, en medio de esas actitudes a veces juveniles, me atrevía a decirle, a confesarle de aquí para allá, que yo le quería. Yo después, en tiempo atrás, lo volví a ver y le dije, hágame el favor y me perdona aquella, entre comillas, para mí, metida de pata, porque no era correcto que fuera la mujer la que le confesara amores a un varón. ¿Por qué no? Yo le dije a mi esposo que si nos casábamos, ¿te casas o me voy? Bueno, esa es ya otra determinación muy diferente. No, renuncio. Caramba. Bueno, miren ese tipo de... O sea que sí, a veces es necesario. No, a veces es necesario. Porque
en ese caso usted tenía un amor platónico. Yo me acuerdo una vez, yo no sé ni de quién me enamoré en mi época cuando escuchaba a Calimán y, ay, esa voz, ay, me encanta, ay, cómo me fascina. Y hasta uno cantando y enamorado. Oye, ahora, fíjate que yo no sé si eso se ve ahora, esos amores platónicos, pero para una escritora de tu talento, de tu talla, de tu calidad, tú debes de haber tenido muchos amores escondidos por ahí platónicos. Lo que pasa es que necesitamos que nos cuente un poquito. El asunto es bastante intrincado. No voy a hacer confesiones que comprometan mi intimidad y mi privacidad, entre otras cosas, porque la cuido muchísimo. Pero sí le puedo decir algo al frente de esta cámara y habiendo un conocedor mayor de lo que estoy diciendo, porque lo conoce. He amado solamente una vez. Honrada y categóricamente. Como la canción, solamente una vez en la vida. He amado, pueden tener amoríos, pequeños caprichos, apasionamientos. Yo no voy a decir que no. ¿Acaso no soy pues de carne y hueso? Lógico que sí. Pero que yo haya entregado mi alma, mi corazón y a estas alturas de mi vida a esa persona, yo la recuerdo casi todos los días. Y no la he visto. Sé que tiene su vida aparte, tiene ella su familia. ¿Pero tuvieron algo o no tuvieron nada? Sí, tuvimos 5 años de pareja. Vea pues. ¿Y todavía está enamorada? Aún todavía este recuerdo. Pero tengo que ser consciente de que no eran amores para mí. Y me duele no haber sabido manejar, digámoslo así, de alguna manera. O sea, que tú no subiste a aprovechar la situación para decirle cuánto lo amabas. ¿O no quisiste hacerlo? No, porque había una diferencia de 12 años como primera medida. Para mí pesa mucho la diferencia. ¿Tuyos o de él? Él era el mayor. Ay. Es más, cuando en algún momento vino y me dijo, sabiendo que teníamos ya como una especie de compromiso de que nos íbamos a vivir juntos, vino y me dijo, me vine a presentarle a mi mamá mi futura. Y yo me quedé mirando y yo, ¿cómo? Y yo, sí. Me voy a casar. Pero no contigo. Pero no contigo. Yo les puedo contar que fue el momento más crítico que yo había podido vivir en mi vida. Claro. Y la tuve tanta conchudez, si esa es la expresión, de irle a ver casar en Bogotá cuando me di cuenta. Para yo darme cierta a la idea de que la persona quedaba en ese momento comprometida. Y dije yo, y nunca más le tocaría para nada. Es más, si aún llegase a presentar hoy por hoy, no le recibiría sino únicamente el saludo, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? Pero de ahí para adelante, ni media. ¿Por qué? Porque escogió otra cosa. Y yo me siento, digamos así, desplazada. Yo soy bastante muy seca, muy seria en ese sentido. De modo que entonces, en ese caso, he amado una sola vez a nivel sentimental, si eso es lo que usted me quiere comentar. En la parte de arriba hay vasos. Bueno, vamos a un vaso de agua. Está bien, ese sí, claro que sí, pero para un vaso de agua, por favor. Tomémonos un descanso con un poco de esta deliciosa agua. Aquí tenemos. Vamos a hacerle una promoción a Express Amor. Claro, nuestra linda amiga Sandra Gutiérrez. Sandra Gutiérrez. Agua mineral natural. Una mujer que nos ha manifestado siempre un aprecio muy especial, lo que hace que yo estoy formando parte del famoso Asociación Colectivo Escritores de Risaralda ACED. Ya hablaremos un momento más tarde sobre Claro que sí, Express Amor nos ha brindado el agüita para que tomemos hoy. Entonces, si usted quería que yo me le abriese, ahí le cuento algo que prácticamente casi nunca me he atrevido a decirlo frente a una cámara porque, vuelvo y repito, mi privacidad e intimidad es de alto respeto. Es más, de acuerdo a esto que se levantó con los escándalos que se vieron en radio y toda la cuestión y televisión, yo me atreví a escribir una nota que dice, y se levantó el velo. Y dije, dentro de ese velo, en algún momento yo estuve presente, o sea, a mí me tocó ese acoso, esa cuestión que para poder escalar algún tipo de digamos así, de trabajo, para poder llegar allá, había que admitirle a los caballeros esa cercanía indebida. De ahí para adelante no pasó más nada porque no estoy criticando a nada ni a nadie, porque sería poner entredicho esa persona que no sé si se puede defender. Y a mí misma, que fui la primera que tuve que haber hablado en ese entonces y no lo hice. Claro, a estas alturas, ya a estas alturas de protagonismo no vale. Está perdido el tiempo. Ya se pasó la página. Pero que fuimos también parte de ese mundo en el cual desafortunadamente se valoraba mucho cualquier
tipo de cercanía que se hiciera del caballero a uno, para uno poder acceder a tener un micrófono, a poder tener la forma de escribir, a poder hacer alguna cosa. Eso ha sido no solamente en el periodismo, se sabe que ha sido en todas partes que eso ha sucedido. Tú eres egresada de la universidad, tú estuviste, me decías, en Argentina, ¿no? Yo universitariamente aquí en Colombia no tengo nada más que ver sino con el SENA, de la cual yo soy tecnóloga en agua y saneamiento. Tengo como 3 o 4 diplomados sobre aspectos escriturales, de lo que llamamos talleres de escritura, con la Universidad Tecnológica, pero mi rango periodístico se lo debo a Escuelas Latinoamericanas de Buenos Aires, 1970, en el tiempo en el cual prácticamente Amparo estaba a punto de cumplir casi 15 años y estaba siendo una nena que cumplía un sueño casi a la brava. ¿Por qué? Porque este padre mío que siempre llevaba los periódicos me dijo, examine algo que por ahí viene y mire a ver de qué manera se... O sea que él te encontró más o menos por dónde iba tu carrera, la carrera. Y él de tu proporcionó vida. que en algún momento al yo encontrar esa documentación que yo debía llenar, él se encargó calladamente de llevarla al correo, porque en ese entonces no había correos electrónicos ni nada, por estilo, todo había que mandarlo por correo electrónico, eso le tocó hacerlo a él. Entonces, a los 40, 45 días recibimos la respuesta y la recibió él. Y él se quedó mirando y dijo, Amparo, aceptado. Estás en intercambio cultural. Le digo, ¿qué? Me dijo, sí, te aceptaron el trabajo. Ese intercambio cultural en ese entonces no es el intercambio cultural de ahora. ¿Por qué? Porque uno iba a una casa de familia a someterse al ritmo de la familia y uno iba a estudiar y lo llevaban a estudiar como si fuera el niño chiquito de la casa. Bájese de aquí y métase allá y después venimos por usted aquí y la llevamos para la casa. Lo mucho o lo poco que yo haya conocido de Buenos Aires fueron los paseos familiares. La Plaza de Independencia, el Obelisco, Ezeiza, en fin, cosas como ellas. Pero en ese tiempo ni siquiera fotografías muchos se podían tomar porque no habían. Los rollos costaban una cantidad de plata impresionante. Entonces, ese tiempo fue dedicado completamente a estudiar el clásico periodismo que yo defiendo a capa y espada, porque yo no soy comunicadora social. Quiero hacer claridad ante O sea que la comunicadora social es la que habla como estoy hablando yo. Y el periodismo es el que escribe y pone y plasma sus pensamientos o lo que sabe o lo que ve en una hoja y lo pone en el periódico. Resulta que a nosotros nos enseñaron clásicamente que el periodismo es el cuarto poder en un país. Y nosotros hoy día vemos que las cosas son completamente diferentes. El periodismo de hoy en día, y van a perdonar los caballeros y damas que ejercen su función en muchas empresas y muchos lugares, es un periodismo amañado, arrodillado, que pretende más bien dar la chiva, tener la mejor presencia, 90, 60, 90, la mejor vestimenta, porque los viste una empresa, una casa de modas, y la gran mayoría de ellos, pues vamos a ser honrados, la imagen que ellos presentan ante una cámara, le digo con franqueza, son más que reinas y reyes de belleza. Se ve más lindo vestido y bien peinado que lo que en realidad entregan y hablan. Amparito, yo quisiera que usted trajera una parte en su escritura en el periódico, por dar una señal a todos para que lo puedan entender. Como periodista, usted tiene una parte en el periódico y ese se llama Blanco y Negro. Así se titula. Ese es el título de tu bloque, por decir como algo. Por decir algo, sí. Todo periodista o todo columnista se debe caracterizarse con tener un título de sus columnas, de sus escritos. Claro. El mío es en blanco y negro. O sea, volvemos a la dualidad que usted empezó desde el comienzo, a decirme, ahí está la manifestación clara de Amparo, neutral e imparcial, entre los dos uniendo un resultado que el que lee dice si lo puede entender. Claro. A mí me han criticado por eso, y me han dicho, Amparo, tú no puedes hacer eso, y le digo yo, tú decides cómo lo ves y tú decides cómo lo escribes, o lo hablas, o lo cuentas. A veces parece ser que uno enreda la pita, hay que ser honrados. Y a veces claro. se pone a leer uno y hace porque la esta del texto y dice, yo aquí me tiras de caminar, no aquí, tenía por qué ves algo, déjame ver.
Aquí dice el civismo, un gran desconocido. Allá tienes otro que es ¿me lo puedes mostrar, por favor? Claro. Me gustó mucho. ¿Es ese mismo que está allá? En blanco y negro, sí, señora. Un comentario cualquiera, sí, ese señor, es. sí, señora. La historia del mundo donde hoy nos encontramos tiene tanto de mentira como de verdad, como también de ficción, como de irregularidades recreadas y escritas o contadas en el mismo momento en que se ocurren los hechos. Si usted nota La dejo a usted perfectamente, que siga. ese encabezamiento me dice a mí que yo estoy escribiendo fuera de ser aspectos de mi avanzada social que se llama civismo y buenas maneras. Este es un punto en donde yo hago uso de mi punto de vista como persona normal y corriente frente a una situación de orden psicológico, ambiental y filosófico. Un comentario cualquiera comentando que la historia nos dice grandes mentiras y nosotros nos hemos comido esas grandes mentiras, doctora. Cuando tú hablabas acerca de la Biblia, me llamó mucho la atención esa parte porque ella dijo algo que yo lo sé. Aquí hay un pastor con nosotros y eso es muy cierto cuando se dice, quiero que lo lea, porque van a decir que yo lo hablo así porque conozco la Biblia. Dígamele usted, porque usted también es cristiana. Antecediendo a ese tipo de nota que tengo aquí, digo... Vamos con el contexto. Sí, es más, los científicos, físicos, matemáticos y otros muchos más de los entornos en los que estamos, cuando hablan de un tema u otro, pareciera que se contradicen, no llegando a ningún punto cierto de qué es la materia, el cosmos o ese universo ilimitado, conceptuando dónde se inició y cómo será su término. Y hablamos entonces de la Biblia. Don Carlos, ¿no? Ahí este tema está muy bueno para él. La Biblia, calificada como el libro bueno o el docto literario por excelencia, guarda tantas verdades ocultas que las muchas versiones que de ella existen no guardan la coherencia para que proporcionen la seguridad que el ser humano busca con ansiedad, porque se desvirtúan sus enseñanzas, las parcializan y las dogmatizan sin tener ninguna autoridad para decir quién es ese ser superior en realidad. Para llegar a ello se requiere un punto que va más allá de la llamada religión o cosa parecida. Se llama revelación. Incomprensible ciertamente, pero es lo único verdadero a lo que el género humano puede aspirar. Es por eso que este comentario, un comentario cualquiera en blanco y negro, puede causar escozor, molestia y ser calificada su autora como mujer imprecisa, descompensada, pero soy consciente de que esa es la verdad, de que la historia misma, tal y como me la han contado, y yo la cuento y la repito como si fuera algo automático, no investigo. La gran mayoría aprendemos como unas maquinitas, venga para acá, venga, venga y venga, y al rato repetimos exactamente lo mismo. Pero nadie, por eso está, ahí meto mi cucharada, digámoslo así. ¿Por qué leo tantas obras al mismo tiempo? ¿Ve? Porque yo tengo que encontrar que esto que hablé aquí, en alguna parte alguien tiene que hablar de lo mismo en algunas otras palabras y con otros conceptos. ¿Me afirma o me desconfirma lo que tengo? Y en ese caso es casi como un estudio, una investigación, soterradamente, claro que sí. Entonces, por eso manejo ese detalle. Nosotros... aquí en el blanco y negro también otro, perdóname, el civismo, un gran desconocido. Cuando tú hablas de un bloque, yo estaba pensando, para que he leído periódicos en los Estados Unidos, cuando es una página, página, pero a una persona que escribe en un periódico a veces no le dan sino un pedacito así nomás, de largo. Eso es una cuartilla. Pero a usted le dan esto, Dios mío, todo esto, y esta es la parte de atrás también. Sí, espéreme, yo le manifiesto algo. Y le hago, aquí a la entrevistada le voy a hacer una entrevista muy corta, porque al fin y al cabo como periodista que soy. Doctora, cuando usted toma el periódico, ¿a qué página directamente se va de primero? Ay, muy buena pregunta. Mi esposo es el que me llama y me dice, ven, te muestro lo que está pasando en tal parte. Porque el periódico ya no se lee tanto como antes, pero mi esposo me cuenta las noticias de lo que está sucediendo, por ejemplo, en Israel, cómo está el sistema de los Estados Unidos, qué movimientos se están haciendo, más que todo eso lo que hablamos en nuestra casa.
Y a nosotros nos enseñaron algo bien diferente. Cuando usted va a tomar un periódico, lo primero que usted va a hacer es ir a la página editorial y donde están los columnistas invitados. Porque ellos le hacen la referencia de toda la notificación y son voces autorizadas. De ahí que viene el término periodista conceptual. Porque el periodismo conceptual fue el que hizo durante muchos años los directores de los grandes medios de comunicación, no solamente de Colombia, El País de España, hay otro que es el Capitalino de México, el New York Times de Estados Unidos. ¿Ellos qué hicieron? Tenían la autoridad, el editorialista, de escribir sobre algo o sobre alguien de tal manera, con autoridad tal que podía pedir su cabeza. Podía ponerle entredicho y había que atenderle porque era un cuarto poder ejecutado a través de las páginas. Fíjate que en los Estados Unidos anteriormente se movía mucho una revista pequeña, así de este tamaño, más o menos como un poquito más pequeña que esta. Y yo lo que hacía en esa revista sí me iba a ver quién era que estaba escribiendo. Eso sí lo hacía. Pero ya después de que entré al inglés, como no conozco mucho a la gente, pues me daba igual, ¿no? Y mi esposo es el que me llama y me dice, esto y esto está pasando. Ya el periódico casi no llega a casa, es otro que utilizan en el barrio, vamos a decir, pero él lee todas las noticias es en el internet. Ya le Entonces, por eso le digo, el medio escrito es muy importante, pero si el escrito sale a la parte virtual, como en elopinadero.com, donde hacemos labor nosotros, tenemos que entender que lo que escribimos tiene que ser tan suficientemente llamativo que debajo de la página, cuando usted la termina de leer, dice, si usted quiere hacerle algún comentario a la persona que escribió, bien pueda lo haga. Y aquí tienes, por ejemplo, dice, con ustedes Amparo Bustamante Osorio, periodista conceptual. Correo electrónico. El correo electrónico, ¿cómo lo dilo tú? Joab56, J-O-A-B larga 56, elviejoyahoo.com, tiene más de 20, 25 años conmigo ese correo electrónico, y el nuevo que me tocó crear, bustamanteamparo28 @gmail.com. O sea, por si que alguien quiere hacer un comentario o algo. Cuando lo pueden leer en la prensa, en el periódico, como lo traes tú, no sé si lo puedes hacer, ¿cómo lo buscan en el periódico? ¿Bajo qué nombre está en el periódico esta parte? En blanco y negro. Blanco y negro, pero ¿qué periódico es? Aquí hablemos sin necesidad de criticar a los nuestros. En Casa Herrero Cuchillo de Palo, los profetas no son nunca maestros en su pueblo. Así es. Yo trabajo y estoy haciendo labor con varios medios de comunicación diferentes a los de acá de Pereira. Y quiero mostrarle algo bien importante, ya que usted me volteó la página por acá. Aquí hay algo, mire, yo lo traje. Este es del periódico El Diario, que entre otras cosas asumió desafortunadamente a nuestro viejo periódico llamado La Tarde, donde yo trabajé bastante tiempo. El Diario es hoy el único periódico que circula en la ciudad. ¿Se acabó el Otún, el periódico? El Diario El Otún, pero se llama El Diario. Y yo con él, ellos escasamente me han publicado, dentro de todo el tiempo que llevo escribiendo, por ahí unas 5 o 6 veces. Y una de las partes que me lo hizo fue cuando escribí 100 años de instrucción cívica en Colombia. Es más, si usted mira, la gran mayoría de ellos tienen, ¿qué? Fotografía, mientras que el mío no tiene fotografía. Wow. ¿Ven? Entonces, eso lo tiene El Diario. Esto lo tiene El Diario, y mire que esto es publicación de hace mucho rato, 7 de enero del 2023. ¿Y no ha vuelto a escribir en el escribo de vez en cuando. Pero no le ponen su foto. No solamente eso, cuando, perdón la expresión, hay la simpatía especial de decir, publiquémosle a la señora en las artes. Porque el tema que yo trabajo es un tema que a mucha gente no le gusta. Le gusta la política, le gusta la crítica literaria, le gusta la pienso que no. La crítica de cine, el comentario de momento. Les gustan los chismes. Los chismes, más que llevar algo tan especial de una persona que está tan relacionada como es con los escritores, una mujer de grandes conocimientos. Lo que pasa es que entra mucha juventud y la juventud hace cambios. Más se va por lo que es la tecnología, que se hizo famoso, que se hizo viral, que se quitó la falda y que se le rompió donde estaba haciendo el baile en el tubo, lo que sea, en vez de traer cosas grandes. Ahora, pensando también en yo no estoy tan viejita, pero yo no me voy a ir a leer tonterías ni chismes. Ahora, no es sino que ustedes miran una separata muchas veces de nuestro periódico,
que le dan más tiempo y más espacio al tarot. Ya, ¿Comprenden sí, a las eso? brujerías y todo eso, sí, estoy de acuerdo con mi a Amparo. los signos. Yo entiendo que hay gente que le gusta No, hacerlo. Imagínate, ¿qué enseña eso? Bueno, entonces, como dice el cuento, a todo hay que darle gusto. Y Ya, en ese pero caso, bueno, yo más bien entiendo eso. digo, perdóneme, Amparito, yo más bien digo que ellos buscan es lucro. No les da, Amparito tal vez no les da dinero, pero eres una mujer muy educada, muy linda. Ya casi para terminar, Amparito, ¿quieres mostrarnos algo más? Algo que me llamó a mí la atención es que tú haces trabajo comunitario, enseñas en las escuelas, vas a las escuelas, tal vez como por decir, te lo pagan, te dan una donación, o que es algo que debieran de respetar también el Departamento de Educación, también los colegios, porque ellos tienen dinero y una persona que va y sabe tanto, que tiene tanto material en su cabeza, no llega a cualquier cosa. Está llegando Amparo Bustamante, una mujer que desde los 7 años tiene conocimiento de lo que está diciendo y de lo que está hablando. Vuelve y repetimos. Y de lo que está escribiendo. Volvemos y repetimos, como no estamos tocando las temáticas de hoy, las más tocantes, con el deporte, el cine, la televisión, los chismes de momento, pues yo no trabajo con eso. Los veo porque necesito saberlo. Pero nosotros trabajamos de un tema que a la gente le ha llamado la atención su título. ¿Cuál? El civismo y las buenas maneras. ¿Cómo así? ¿Y eso para qué sirve? No, ¿qué va? Nos va a enseñar a leer y a escribir a estas alturas. Sí, hay que enseñar a leer y a escribir hoy en día, porque los iconos que trae precisamente el celular reemplazan las voces que deberíamos transcribir escritas en forma física. Es más los iconos que enviamos y los mensajes que se copian de lado en lado casi automáticamente para dar el saludo, en vez de decir, hola, buenos días, o escribir, hola, ¿cómo estás? Ya no se escribe eso. A usted le piden un favor y dice, oiga, porfis. Sí, bueno, se distorsionó la cosa. Entonces, si uno sabe que lo correcto es que el idioma español que usted y yo tenemos el gusto de hablar, y usted afortunadamente conoce ya el inglés, yo conozco un poquitico de inglés, me encanta el francés, vous parlez français. Oh, wow. Bueno, entonces, me encanta el francés porque es un idioma más fino, más amoroso, muy más elegante, tierno, muy elegante, ¿cierto? No, pero el inglés también es muy lindo, bien hablado. Pero cuando es el británico fino, y bueno. perdónenme que se lo diga, Sí, no el patuá que se ve en Jamaica o se ve en algunas partes insulares del Caribe y en algunos sitios que rodean a Estados Unidos, aún el que es Europa, el que hablan aún en el Canadá. Tienen ya muchísima jerga, muchísimos modismos. Muy tocado. Mucho modismo. Exacto. Entonces, mucho eslogan. Si yo hablo español, hable español. Ya. Salude, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo está? ¿Qué hay de nuevo? Ya no dicen voy a ir a ver a mi mamá, a mi mamita, sino que voy para donde la vieja. Pero escucha, por Dios, usted por qué me está... bueno, con eso me estás diciendo todo el descalificativo que hay para las personas mayores. Y hoy en día ya no son ni mayores de 50 o 60 años. Hoy vemos mujeres de 40 y 45 años, abuelas. Miren ustedes la desproporción que se ha hecho. Entonces el muchacho y la muchacha ya no ven en la edad un cierto valor, sino, mi mamá tiene que conocer de todo esto. ¿Cómo no? Hablemos de los adultos mayores. Ajá. Yo estaba viendo en Adultos Mayores este libro tan maravilloso que fue hecho para conservación ambiental y cultura de Risaralda, ¿no es verdad? Para mí es una de las muestras más bonitas de lo que Amparo Bustamante, dentro del equipo social de esta empresa, gracias, ya voy. Es más, miren, yo voy a darme el lujo de demostrarme mi propia foto de lo que yo sé hacer cuando estoy celebrando mis años de aniversario de la ciudad de Pereira. Esto es una forma de nosotros hacer civismo y urbanidad. ¿Esto es en dónde? Aquí cerquitica donde estuvimos en estos días, en Confamiliar Risaralda. Ok, mira. Okay. Entonces nosotros tenemos allí una cuestión que se llama el Club de Lectura con Sentido. Correcto. Y ellos han estado con nosotros permitiéndonos celebrar los años de Pereira y por eso hacemos un trabajo de esta naturaleza. ¿Qué quiero yo mostrarles a ustedes aquí? El equipo social que hizo este libro en el 22
dice equipo social y allí está incluida Amparo Bustamante Osorio como periodista. Fue de las primeras tónicas que se me dio la oportunidad de hacer un trabajo con varias personas y entre esas personas Amparo Bustamante estuvo, digámoslo así, perdóneme que me atreva a tomar la nota, en primera plana. Se transmitió por Telecafé, por Telepacífico. Era un trabajo de la Gobernación y el Comité de Cafeteros. ¿En qué año fue esto? Allí en el 22, hace poquito. A Marlene Amparo Bustamante. Mire que dice 66 años, tengo detentes hace 4 años. Participante de Pereira. Ajá. Entonces, este trabajo para mí resultó ser una novedad. ¿Por qué? Porque fue un trabajo social, directamente. Entrevistar a 1000 adultos mayores de los 14 municipios que corresponden a Pereira, a Risaralda. Y de ellos se extrajo este libro. Según parece, habrá la oportunidad de sacar una segunda edición, siempre y cuando la Gobernación y otros entes permitan la edición de un periódico, de una edición de esta naturaleza, a todo color, en papel Profacolte, y se tenga el equipo completo para sacar un trabajo de esta naturaleza. Esta es, digámoslo así, mi primera obra generalizada. Pero detrás de la generalizada hay otra muy importante, esta otra. Constitución Política de Colombia, 1991-2021, celebrando los 30 años de la Constitución de Colombia. El constitucionalista Carlos Reyes Rico me llamó juntamente con otros compañeros a hacer parte del libro en colaboración con un trabajo inmensamente grande que son 30 fichas pedagógicas para conocer esto. La Constitución Política de Colombia, que entre otras cosas, hoy por hoy, periodísticamente se dice que el gobierno que nos tiene en este momento, entredicho, tiene todo el deseo de darle la vuelta completa a la Constitución para acomodar ciertos detalles que le permitan seguir en el gobierno. O sea que aquí tenemos la Constitución Política de Colombia en este librito. En este librito, y aquí están las 30 fichas pedagógicas para explicarle no solamente al abogado, al legista, sino al ciudadano de a pie, cómo estudiar, cómo leerlo. Así usted y yo. Pedacito y es una belleza Constitución Política de Colombia. Vea, le voy a ser sincera, a mí la política no me ha gustado. Yo no soy, totalmente aparte. ¿Apolítica? ¿Okay? A mi papá lo perseguían mucho para matarlo porque era muy político. y era un hombre que hablaba muy poquito. Y es la primera vez, les dejo saber, con respeto, que yo agarro la Constitución Política de Colombia. Y si se la digo, yo no la conozco. Nunca me interesó. Ah, bueno. ¿Por qué no conocemos la Carta Magna con la cual nosotros tenemos toda la capacidad de entender para vivir en Colombia como debe ser? Es más, si usted mira esto que hay aquí, dice Nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia, que es esto prácticamente aquí mismo, sometiéndolo a través de una urbanidad de Carreño que lo tiene desde el año 49 cuando llegó a Colombia. Carreño escribió sobre todos los aspectos cívicos, culturales y de urbanidad, cortesía y protocolo, con todas las cuestiones de ley. Hoy estamos procurando escribir a estas alturas un texto referente a esto que estamos hablando aquí. Es más, a la doctora me permite que le entregue algo que de pronto ella ya ha podido entender. Es una impresión sobre la urbanidad de Carreño cuando llegó al Atlántico en 1949. Logramos salvarla, usted le ve ya la impresión tan bien hecha. Mira qué belleza. Y ahí estamos hablando cómo trabajábamos en ese tiempo y cómo eso era un manual de vida. Hoy en día el manual de vida se llama Nuevo Código Nacional. Que está aquí. Que está ahí. Pero lo que dice aquí y está aquí es que aquí se manda una cosa y aquí hago todo lo contrario. Entonces, usted le hago el comparendo, a usted le hago la multa, a usted le hago la llamada de atención, y cuando menos piensa, el otro ya le sacó, perdón la expresión, un cuchillo, una cuestión, y le responde de mala fuente a la policía o a la autoridad. Y como la autoridad perdió autoridad, desafortunadamente no hay la capacidad de responder correctamente. Ese es mi trabajo en el civismo y la urbanidad. Tratar de encaminar el asunto por estos lados. Que no me copien, allá ellos, con el perdón suyo, doctora Lili, allá cada cual, conociendo y sabiendo que se habla de esta naturaleza, la gente no quiere tocar.
Usted lo ha dicho como persona que conoce de la Biblia, el Todopoderoso nos dio libre albedrío. Usted sabe que este es el camino bueno y este es el malo, usted verá cuál escoge. Cuando terminemos la labor, venga y cuadre cuentas conmigo, a ver cómo le fue, ¿cierto? Mientras tanto, pues aquí habrán muchos instructores, muchas personas que nos van a dar palabra y nos van a decir, oiga, ¿usted sabía hacer lo bueno y no lo hizo? Claro. Ah, ya. Una pregunta, ¿dónde puedo conseguir yo este libro de la Constitución Política de Colombia? Este es un obsequio, perdón, que me hizo el doctor... No me lo vaya a molestar, que tengo una pregunta de ahí. Me lo hizo el doctor Carlos Reyes Rico cuando el libro salió. Este libro de la Constitución Política, de las 30 fichas pedagógicas, yo fui al lanzamiento en la Filbo en el año 2023. Okay. Entonces, él me tenía este obsequio. Mire lo que ahí está marcado con su propia letra, ya. 2021. Y aquí, para, digamos así, aportar que la legalidad de lo que yo hago es cierta, dice aquí, en todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán obligatorias el estudio de la Constitución y la instrucción cívica. ¿Ve? Y lo dice el artículo 41 de esta Constitución, que debe ser la que rige en todas partes, pero que nosotros, digámoslo así, le pegamos una para terminar, claro, capítulo 2, quedamos pendientes para seguir. Capítulo 2 de la Constitución Política de Colombia, que lo encontré, de los derechos sociales, económicos y culturales. El artículo 42, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye de vínculos naturales o jurídicos por la decisión libre de un hombre o una mujer de contraer matrimonio o por voluntad responsable o conformada. El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable o inembargable. La honra, la dignidad, la intimidad de la familia son inviolables. Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja con respeto y recíproco entre sus integrantes. Por aquí encontré algo, los matrimonios religiosos tendrán efectos civiles en los términos que establezca la ley. O sea, que se tienen que casar por ley, claro, ¿cómo reclama si no está casado por la ley? También tendrán efectos civiles las sentencias de nulidad de los matrimonios religiosos dictados por la autoridad de la respectiva religión en los términos que establece la ley. La ley determinará lo relativo del estado civil de personas y consiguientes derechos y deberes. La mujer y el hombre tienen derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. ¡Qué bien! Oye, ¿y cuántos abusos vemos en la mujer? Y aquí esto lo está diciendo la Constitución. Oiga, mujeres, yo les voy a decir algo, con todo respeto. Las mujeres deben de conocer cuáles son los derechos que tienen, más que todo cuando son golpeadas, cuando son maltratadas. Aquí está, que no le cuenten a nadie. Aquí la mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado y recibirá este subsidio alimentario si entonces estuviese desempleada o desamparada. Por Dios santo. Ahí vamos a tomar una parte un poquito, un sesgo político, tocando con lo que está pasando ahora con los candidatos que hay en ese momento, asomándose a mirar a ver cuál de todos ellos queda en el solio de Bolívar. Con el mayor de los respetos y sabiendo yo que conozco a la mujer que está detrás del nombre de Paloma, considero que como estamos, Colombia no está preparada para ser manejada por una dama por dos razones. No hay igualdad. ¿Dónde está esa igualdad? ¿Cómo va a ser ella para manejar una igualdad entre unos y otros, sabiendo que en esta hora hay mucho manejo todavía, entre comillas, machistas en las mismas mujeres? Y el maltrato y el feminicidio y todo lo que significa que la mujer trabaje y no gane exactamente lo mismo, no sea tratada de la misma igualdad, que sometan toda la operación a que hoy es el Día de la Mujer, el Día de la Madre, y vaya, llévele todo lo que quiera, pero siguen tratándola exactamente mal, totalmente en desigualdad. Entonces, para mí, ella es una gran mujer, pero necesitamos tener igualdad en todos los pareceres. Y no estoy diciendo que no voten, no, simplemente es un pensamiento. Es un comentario. Amparito, para terminar,
¿Qué tienes ahí en la mano? Nos queda faltando otro programa, ¿eh? Por supuesto. Aquí tenemos 54 minutos ya, estamos en el tiempo Correcto. de terminar. Entonces, ¿qué tienes ahí? Bueno, no, yo quiero hacer una alusión muy particular a algo que yo les voy a colocar aquí al frente. Ok. Aquí dice Asociación Colectivo Escritores de Risaralda, Gestores y Veedores ACER. Quien les habla es la presidenta de este grupo aquí en la ciudad de Pereira. No es fácil ejercer una presidencia cuando, digámoslo así, aquí dice escritores. Amparo, ¿usted escribe? Yo sí, yo escribo, pero columnas, no novelas, no crónicas, no libros tan elegantes como el que tiene la doctora, que entre otras cosas, ese libro, por el solo hecho de su título, me puso hasta a llorar, si quiere que les diga con braqueza. ¿Por qué? Porque cuando el miedo tocó mi casa, ¿cuál casa? Mi casa, ni yo, aquí adentro. ¿Cuántas veces ha tocado el miedo a mi casa? No solamente fue cuando fue la pandemia. ¿Saben ustedes cuando me sentí yo la persona más débil? En el momento en que la madre murió y cuando el hijo nació. Wow. Porque no sabía cómo tenía que ser mamá. A mí nadie me enseñó. Yo dije, ¿a qué horas me metí en este chicharrón? Perdónenme la expresión. Ese chicharroncito tiene hoy 43 años y es una belleza de hijo al que le saludo desde aquí en esta hora y le digo a él, gracias por existir. Gracias, mi chicharroncito. Bueno, no sé si quieras dar invitar a todos esos escritores que estamos ahora. Yo ya soy parte de esos escritores. ¿Son cuántos? ¿40 y qué? 44 en este 44, momento. ¿44 conmigo o sin mí? Yo creo que con usted serían las 45. pero hay que entender una cosa, doctora Libby. Manejar un plan de personas como las nuestras de diferentes edades. La última que entró fue Sarita, una damita de 14 años, que escribe maravillosamente bien y que tiene pertenencia a muchas actividades literarias y cuya pluma quisiera uno envidiársela 20 veces sin que ella se sintiera incómoda. ¿Por qué? Porque son elementos muy ricos en todos esos términos. A Sara y a toda la junta directiva y a todos mis compañeros, invitarlos a que haya unidad entre nosotros. Necesitamos demostrar que esa escritura, esa pluma con que usted y yo escribimos, nos une en un solo sentimiento. Y miren lo que dice aquí el himno de la Asociación de Escritores, precisamente hecho por alguien con quien usted ya trabajó, con José Adelmide Giraldo, y los arreglos musicales de Carlos Alberto González Quitián. Mire lo que dice aquí, y quisiera tener la voz de cantante, pero no la tenga. Ah, pero sí es con música y todo, ¿verdad? Exacto, está ya grabado y todo. Hay un rumor que crece y se levanta como unas infinitos de ilusiones. Son las voces y cantos de esperanza, poemas de insaciables corazones. No les sigo porque no soy capaz de cantar con el ritmo que tiene este himno, pero a mí me tocó tremendamente, porque tiene una gracia de que tal vez el único colectivo que en este momento está visible y ya con todos sus papeles y documentaciones al día se llama ACER, Entre Letras. Nosotros tenemos esa gaceta que ya sacamos en la primera parte de nuestra primera Asamblea General y la invitación es para que todos nos acordemos de algo muy importante. Primeramente, nosotros somos seres humanos, pero a nivel civil, lo primero que somos ciudadanos. Nos debemos los unos a los otros y todo lo que haga la asociación debe ser respaldada por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si ese trabajo no está metido en su cabeza y en la mía, vamos a hablar idiomas diferentes y nunca nos vamos a entender. Libby, permítame que le diga, yo no podría decirme sino sentirme enormemente agradecida por este momento en el cual hemos estado dialogando con la presencia de una pareja maravillosa que está aquí al lado, esa imagen preciosa del gran yo soy al que yo entiendo que está en todas partes y sobre todo, algo muy hermoso, tener la oportunidad de hablar con la libertad con que lo he hecho. Muchas gracias y con esto terminamos el primer programa con nuestra escritora, periodista, una persona dinámica que ama la comunidad, que apoya, que ayuda y su anhelo de ella es servir. Como presidenta, como persona, como mujer y como madre, la hemos tenido hoy en nuestro programa de Conversando con Libby Duque de aquí, de Pereira Risaralda.
A todos ustedes, muchas gracias. Dios les bendiga y síganos. Los escritores, bienvenidos. Necesitamos hacer un gran grupo de escritores y ser más unidos. En la unión está la fuerza. Muchas gracias. Amparito, Dios me la bendiga, Dios me la guarde, y a usted, mi hermano, y a usted, mi hija, que está aquí con nosotros. Muchas gracias, y como dicen los políticos, sí se puede. Bendiciones, chao.